Hola, hola, hola a todos mis amores. Sean bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de chismes, a mi canal, donde la verdad siempre sale a la luz. ¿Cómo están hoy, mis bellos y bellas? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en un chisme jugoso, de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y hoy, mis cielos, tenemos un tema que los va a enloquecer. Prepárense para una bomba, una explosión de emoción y sobre todo, mucha fantasía. Porque, como ya vieron en el título, tenemos fotos exclusivas. Y no son de cualquier persona, no, sino de la pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo suspirar, la que nos regaló momentos inolvidables. Ander Ercel y Kerem Bürsin juntos en Cannes. Sí, lo escucharon bien, mis amores. Ande y Kerem juntos en el festival de cine más glamuroso del mundo. Cannes, baby. Ya los veo, ya los escucho, gritando de emoción, saltando de alegría, no pudiendo creer lo que sus oídos, y ahora sus ojos han captado. Y créanme, no es para menos. Porque esta es la noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, que ha puesto a temblar a los fans de todo el mundo, que ha hecho que las redes sociales ardan en llamas. Literalmente. Y es que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, o eso es lo que sabemos, ¿verdad? Ande y Kerem siempre nos han regalado momentos inolvidables. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y nos han demostrado que la química, la complicidad y el cariño, a veces trascienden las fronteras del tiempo y de las circunstancias. Y ahora, con estas fotos. ¡Ay, Dios mío! Mejor no les hago más spoiler, porque quiero que ustedes reaccionen con la misma sorpresa, con la misma emoción, con la misma ilusión con la que yo, su humilde servidora, reaccioné cuando las vi por primera vez. Casi me da un paro cardíaco de la emoción. Así que antes de que sigamos, para los que son nuevos por aquí, o incluso si ya nos conocen, pero aún no se han suscrito, este es el momento, mis amores. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola novedad, porque aquí siempre estamos a la vanguardia, trayendo los últimos secretos, los últimos rumores y por supuesto, las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y por favor no olviden dejar su like, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Para eso estamos aquí, para disfrutar, para comentar, para analizar y sobre todo para compartir nuestra pasión por el mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasiona. Así que suscríbanse, ya. Y ahora sí, vamos con el chisme, que esto se pone bueno. Resulta que, como ya saben, Cannes es uno de los eventos más importantes del mundo del cine. Es la meca del glamour, la cuna de las estrellas, el lugar donde se reúnen los rostros más famosos y talentosos del planeta. Y este año no fue la excepción. Por la alfombra roja desfilaron las figuras más importantes del momento, luciendo sus mejores galas, sus atuendos más espectaculares y, por supuesto, nosotros, los fanáticos, estamos siempre al pendiente de todo. Y adivinen qué. Ander Ercel y Kerem Bürsin estuvieron presentes. Sí, ambos en Cannes, brillando con luz propia. Pero eso no es todo, lo mejor de todo es que fueron captados juntos. Y no me refiero a fotos casuales, a fotos de paparazzi escondidos detrás de un arbusto. No. Son fotos que demuestran una conexión, una complicidad, una química que, bueno, ustedes ya saben. Esa chispa que solo ellos dos tienen. Y es que aunque hayan pasado varios años desde que terminaron su relación, y créanme, a muchos nos dolió en el alma, la verdad es que la chispa entre ellos parece no haberse apagado del todo. Es como si el amor, o al menos la conexión, la admiración y el cariño, permanecieran latentes, esperando el momento adecuado para volver a florecer. En las fotos, vemos a Ander radiante como siempre. Luciendo un vestido espectacular, digno de una princesa de cuento de hadas. Con su elegancia innata, su porte majestuoso y esa sonrisa que ilumina cualquier lugar. Kerem, por su parte, también impecable, con ese traje que le sienta como un guante, con esa mirada profunda y esa sonrisa que nos derrite a todos. ¡Ay, Kerem! Pero lo más importante, lo que realmente llama la atención, lo que nos hace creer en el amor y en los finales felices, es la forma en que se miran, la forma en que interactúan. Es que parece que el tiempo no ha pasado para ellos.
Es como si estuvieran reviviendo los momentos mágicos del Love is in the Air, como si la magia de Eda y Serkan volviera a estar presente. En una de las fotos se les ve conversando animadamente, riendo juntos, compartiendo un momento de complicidad. Sus miradas se cruzan, y en ese intercambio de miradas se puede sentir una conexión muy especial, una conexión que va más allá de la amistad. Se puede sentir el cariño, la admiración, el respeto. Y, quién sabe, tal vez algo más. En otra de las fotos están caminando juntos, muy cerca uno del otro, como si fueran una sola persona. Están inmersos en una conversación, como si el mundo se detuviera a su alrededor, como si solo existieran ellos dos. Es una imagen que nos llena de ilusión, que nos hace soñar. Y es que sinceramente la química entre ellos es innegable. Es algo que se siente, que se percibe, que se puede tocar. Es esa magia especial que solo tienen las parejas que están destinadas a estar juntas. Y aunque el destino a veces nos juega malas pasadas, nosotros seguimos creyendo en el amor, en los finales felices y en las segundas oportunidades. Estas fotos han generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans, como era de esperarse, enloquecieron. Los comentarios, las especulaciones, las teorías, de todo. Las redes sociales explotaron, literalmente, con mensajes de apoyo, de esperanza y de emoción. Algunos están esperanzados en una posible reconciliación, en un regreso triunfal, en un final feliz al estilo de Hollywood. Otros simplemente celebran la amistad que parece existir entre ellos, la capacidad de mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Y la verdad es que, sea lo que sea, a nosotros nos encanta verlos juntos. Porque, seamos sinceros, Hande y Kerem son una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, nos cautivó a todos. Su romance, su complicidad, su cariño, todo era perfecto. Nos regalaron momentos de ensueño, nos hicieron creer en el amor a primera vista y nos demostraron que a veces, el amor puede surgir en el lugar más inesperado. Y aunque su separación fue un golpe duro para muchos, siempre hemos mantenido la esperanza de que algún día, el destino los vuelva a juntar. Siempre hemos soñado con verlos juntos nuevamente, con verlos felices, con ver que el amor triunfa sobre todas las cosas. Y bueno, estas fotos, de alguna manera, alimentan esa esperanza. Nos recuerdan la magia que existía entre ellos, la conexión especial que compartían, el amor que nos regalaron. Nos hacen soñar. ¿Quién sabe? Tal vez, en un futuro no muy lejano, tengamos más noticias sobre Hande y Kerem. Tal vez, el destino les tenga preparada una sorpresa. O tal vez simplemente sigan siendo amigos, y nos sigan regalando momentos como estos, que nos alegran el día y nos llenan de ilusión. Y ahora, mis amores, quiero hablarles un poquito de la reacción de la prensa y de algunos expertos en el tema, porque, como era de esperarse, las fotos de Hande y Kerem en Cannes no pasaron desapercibidas. Por supuesto que no. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, publicando artículos, analizando cada detalle de las fotos, tratando de descifrar qué significaba todo esto, y sacando conclusiones que a veces nos dejan más confundidos que antes. Algunos expertos en farándula opinaron que este encuentro podría ser una señal de que están dejando atrás el pasado y abriéndose a nuevas oportunidades. Que han madurado, que han aprendido a valorar la amistad, y que están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor, o al menos, a la posibilidad de una reconciliación. Otros, más cautos, sugirieron que simplemente se trata de una amistad madura y respetuosa, que han aprendido a convivir en armonía, y que están demostrando que es posible mantener una buena relación después de una ruptura, sin importar lo dolorosa que haya sido. Pero en general, todos coincidieron en que la química entre ellos sigue intacta, que la conexión es evidente y que su presencia conjunta en Cannes fue un momento muy especial, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de esta pareja. Además, las redes sociales se inundaron de comentarios de fans de todo el mundo, expresando su alegría, su emoción y su deseo de verlos juntos nuevamente. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia a nivel mundial, y las publicaciones sobre el tema se multiplicaron por miles. Fue una verdadera locura. Un caos organizado de amor y emoción. Hubo quienes revivieron los mejores momentos del Love is in the Air, recordando las escenas más románticas, las frases más icónicas y los besos más apasionados.
Otros crearon edits, vídeos y fanfics imaginando un futuro juntos para Ande y Kerem, un futuro lleno de amor, felicidad y, por supuesto, muchos hijos hermosos. También hubo quienes analizaron cada detalle de las fotos, buscando señales de amor y de reconciliación. Observaron la forma en que se miraban, la distancia que mantenían, la expresión de sus rostros, el lenguaje corporal. Todo. Y llegaron a conclusiones muy interesantes y a veces un poco exageradas, pero siempre desde el cariño y la admiración hacia esta pareja. En definitiva, las fotos de Ander Ercel y Kerem Bürsin en Cannes fueron un verdadero acontecimiento. Nos regalaron un momento de ilusión, de nostalgia y de alegría. Nos recordaron la magia que existía entre ellos, la conexión especial que compartían, y nos hicieron soñar con un futuro en el que tal vez puedan volver a estar juntos. Y ahora, después de toda esta información, es hora de que ustedes, mis amores, me cuenten qué opinan. ¿Qué les parecieron las fotos? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O simplemente se alegran de verlos juntos como amigos? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus emociones. Este es el momento de debatir, de expresar lo que sienten y de compartir nuestra pasión por Ande y Kerem. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Creen que esta es una señal de que el amor, a veces, puede resurgir de las cenizas? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera y duradera? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. En conclusión, lo que quiero que se lleven de este vídeo es que Ander Ercel y Kerem Bürsin estuvieron juntos en Cannes, que las fotos que se han filtrado son, impresionantes. Demuestran que la química entre ellos sigue viva, que la conexión es real, y que independientemente de lo que pase en el futuro, su relación ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho creer en el amor, y nos han demostrado que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Y lo más importante, nos han enseñado que la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar del tiempo y de las circunstancias. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden que los chismes y el drama son el pan de cada día. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque, créanme, siempre tenemos sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que viva el amor. Y que viva el chisme. Y que vivan Ande y Kerem.